Jorge era abogado laboralista, militante del PCR, en un momento en que era importante reprimir a todos los que eran abogados laboralistas, debido al plan económico, debido a las concepciones respecto a las condiciones de trabajo. Él y que está el doctor Centeno, autor del contrato de trabajo, entre los abogados que llevaron. Un día yo voy a buscar a mi hija al jardín, paso por el estudio, cuando yo fui a salir, gritó: Marta, me llevan. Y después volví a mi casa porque mi hijo había quedado con una señora que los cuidaba. Y ya estaba la policía haciendo el allanamiento en mi casa y nos trasladan a la cueva. Mi nombre es Carlos Aurelio Bossi, soy abogado. Estuve secuestrado durante 14 días en un lugar que se fue bautizado como La Cueva, que está ubicado dentro del predio de la Base Aérea Militar de Mar del Plata, y era instalaciones de un antiguo radar que tenía la Fuerza Aérea en dicho lugar. Después de 14 días, los captores me anuncian que voy a ser liberado en la ciudad de La Plata, que se me impedía ejercer la profesión durante todo el tiempo que estuviese libre y que era mejor que me radique en otra ciudad y no me quede en Mar del Plata. Esto se me anuncia un día que yo prácticamente había perdido la noción de la hora, del tiempo, y yo contaba los días por las comidas que se me daban. Pasadas 3 o 4 comidas, se me vienen a buscar, se me saca la capucha que tenía, se me pone una venda en los ojos con algodones, se me tapan los ojos con algodones, se me tapa la boca con una cinta plástica y se me introduce en el baúl de un coche. Antes de introducirme en el baúl del coche, uno de los que me lleva del brazo me dice: grita pero no muerte, antes de entrar en este baúl. Yo me niego. Entonces otro de los captores dice: déjalo porque vienen los militares. Me llamó la atención porque generalmente en la jerga normal de toda persona se dice los milicos. Pero bueno, me introducen en el baúl de un coche, el coche atraviesa una parte de asfalto, después atraviesa una parte de tierra. A pesar de tener los oídos tapados, yo escucho que dentro del coche hay una persona masculina, otra voz masculina, y en la parte de atrás, cerca del baúl, una voz femenina, que conversaban animadamente. Yo no escuchaba lo que conversaban. El coche recorre prácticamente unos 15, 20, 30 minutos a muchísima velocidad por un camino de tierra. Después se introduce en una calle de asfalto. ¿Cómo noto esto yo? Es fácil, porque en el camino de tierra las piedritas chocaban contra el chapón del chasis del coche, y en el camino de asfalto las ruedas hacen otro ruido. Yo me di cuenta que el coche en que me transportaban era un Ford Falcon, porque en esos momentos no había coche que tuviese en quinta, el único que tenía era el Ford Falcon, empieza a transitar por una ruta asfáltica que se nota bien por el ruido de los neumáticos, hasta que en un determinado momento escucho que el chofer dice: la puta, ¿qué mierda es esto? El coche frena, derrapa, escucho que se abren las puertas y como si salieran personas de adentro del coche. Se empiezan a escuchar a unos 50 o 60 metros tiros, muchos tiros, todos dirigidos hacia los árboles. ¿Por qué yo me di cuenta que eran hacia los árboles? Porque las balas, al pasar a través de las hojas de los árboles, hacen un silbido muy especial. Y me di cuenta que estaba en una zona de árboles. Desde chico yo usé armas, así que sabía cómo era.
Se escucha lo que se supone que era un tiroteo. Posteriormente se escucha un gran silencio. A los 5 o 6 minutos, yo creo, el coche empieza a moverse de una manera bastante violenta y se escuchan como tapones de sidra descorchándose. Yo en ese momento no sabía a qué atribuirle esta situación, hasta que posteriormente al lado de mi cabeza se escuchan 4 disparos y un cuerpo como que es introducido en el asiento trasero del coche, 3 gemidos y no se escucha más nada. Al rato se empieza a escuchar que vienen como si fuesen trotes de caballos por el asfalto, y realmente escucho voces donde dice un muchacho, dice oficial, dentro de este coche hay 2 muertos, voy a abrir el baúl a ver si hay alguien. Abre el baúl y entonces dice acá hay una persona. Todavía yo permanecía vendado, pero se me pone en el medio de la calle y a través de la venda, por debajo de los ojos, pude advertir que se había hecho un círculo donde eran todos botines de soldados del ejército. Me sacan la venda, entonces el oficial me pregunta quién era yo, me doy mi nombre y uno de los soldados dice, este es uno de los abogados que estamos buscando hace tiempo, capitán, no se acuerda, todo este tema. Entonces el capitán me dice que yo era montonero, que me estaban trasladando en este coche y que me iba a matar. En eso viene otro soldado y le dice, el tercer hombre que estaba en el campo murió. Ahí yo recuerdo que el capitán le dijo a todos los soldados que habían, que eran como 8, que se retiraran del lugar y que lo dejaran solo conmigo. Yo nunca me voy a olvidar que atrás del capitán se quedaron 2 conscriptos, a los cuales yo no conocía, pero uno dijo, este es el negro Bossi que juega al fútbol con nosotros, pues yo estaba jugando en la Liga Marplatense de Fútbol. Y los 2 soldados se quedaron atrás del capitán, con el fal que le salía a través del poncho, como si fuese en una actitud de protección. Yo los miraba. El capitán me dijo que si quería reconocer los cuerpos de los muertos en el coche, le dije que no. Me llevaron después al cuartel militar y ahí me liberaron. Al otro día salió la noticia en los diarios que se había rescatado al doctor Bossi, que venía en el coche del doctor Centeno y se había abatido a 3 delincuentes subversivos. En realidad la operación se había vendido al público como un triunfo de las Fuerzas Armadas, se había rescatado un secuestrado abogado, se había rescatado el coche de otro abogado asesinado y se había abatido a 3 delincuentes subversivos. Con el tiempo pudimos investigar que 2 de los muertos que habían en el coche, uno en el asiento delantero y otro en el asiento trasero, eran 2 prisioneros, 2 pibes de 21 y 23 años. El que estaba delante era de 23 años, se llamaba Weber, era soldado conscripto del regimiento de Citibel, y la otra que estaba en el asiento de atrás era una chica de 21 años, se llamaba Giurgias, y que habían sido secuestrados hacía un mes y estaban en el centro clandestino de La Cacha. Es decir, que los habían traído a Mar del Plata para hacer todo ese simulacro de liberación y obviamente los habían asesinado a mansalva y a sangre fría para demostrarle a la población cómo actuaban las Fuerzas Armadas.